El tema es que, si se acuerdan, en nuestro último capítulo conversamos sobre el nuevo modelo que había lanzado OpenAI, que tenía la gran gracia, que era un asistente virtual con voz. Es decir, tal como Siri o Alexa, usted podía hablar con ChatGPT 4o o de Omnicanal. Bien, el punto es que esta voz tan simpática, amigable, para algunos incluso sexy, muchos reconocieron que se parecía demasiado a la voz de Scarlett Johansson. Sí, No yo es al- estuve leyendo, incluso gente que decía que maravillosa, que sexy la voz, es casi erótica la voz, así que fue bien comentado el tema de la voz, y uno se preguntaba de quién es esa voz. Bueno, y el punto fue que incluso amigos de Scarlett Johansson la llamaron y le preguntaron. Y fue así como Scarlett, la voy a tratar por su primer nombre, no por nuestra cercanía, sino para no decir dos palabras cada vez, le preguntaron, le dijeron, oye, ¿qué está pasando acá? O tú accediste, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto a su vez se relacionaba porque el único tweet que hizo Sam Altman el día que se lanzó este nuevo modelo fue Her. Her, que en inglés es ella, y que era el nombre de una película donde el protagonista era Joaquín Phoenix, que efectivamente se enamoraba de su asistente virtual y que el asistente virtual era Scarlett Johansson. La Entonces, voz del asistente virtual. exacto, pero en el fondo era este tema que era muy loco porque el tipo se manda de esos tweets como medios icónicos, cool, de que tú vas, lo posteas y todo el mundo entendió como el potencial que podía tener algo como esto, como este nuevo modelo, que tú te podías terminar enamorando. Era tan real, era tan humano, era tan, de nuevo, conversacional. Pero tenía el subyacente de que era la voz de Scarlett Johansson. ¿Y dónde está el giro de esta historia? El giro es que justamente Scarlett sale a contar de que OpenAI, específicamente Sam Altman, se había acercado a ella meses atrás a ofrecerle de que ella fuese oficialmente la voz. Y ella, después de pensarlo, dijo que no, O sea, por las no es razones la que voz ella la que quiera. estábamos escuchando. OpenAI no hizo caso a lo que Scarlett Johansson le pidió explícitamente y aún así hizo una voz similar. Es decir, fabricó una voz que probablemente, si lo queremos, está a una frecuencia de distancia de la voz de Scarlett Johansson y no le hizo caso. Entonces ahí es como que entró casi, o sea, Sam Altman fue trending topic los últimos días. El hashtag Scarlett said no y no es no, como el clásico Me Too, ¿cierto? De que en el fondo, si una mujer dice que no, es no, punto, no tenemos nada que discutir. Que en algo tan simple como una oferta de contrato, donde la contraparte te dijo que no y tú desconociste eso. O sea, discúlpenme, pero la avalancha legal que se le viene a OpenAI por pelotudos es de libro. Sí, ahora estamos viviendo tiempos muy locos. O sea, yo creo que esto de que te suplantaran va a ser yo creo que un juicio bastante particular porque las leyes no están adaptadas a este tipo, a suplantación, pero no exacta de voz. Me imagino ahí los abogados de lado mostrando exactamente la frecuencia de la voz, si eso no es absolutamente extraordinario. Y lo segundo que esto me lleva a pensar es que ya definitivamente algunos personajes, el Olimpo de la tecnología en Silicon Valley, de entre los cuales definitivamente está nuestro amigo Sam Altman, creo que son personas que tienen su ego tan arriba, lo cual es natural a mi juicio, que ya nadie les puede decir que no. Yo creo que debe ser difícil manejar el ego, manejar la sensación de importancia de poder cuando tú y tu equipo están desarrollando básicamente un cuasi dios en la Tierra. Así que, interesante. No, pero discúlpenme, pero esto es derecha estupidez, porque estoy de acuerdo contigo. Es decir, se te suben tanto los humos a la cabeza que no puedes aceptar un no como respuesta, pero después, habiendo dejado todo el trail de evidencia, todas las migajas de pan, todo lo que muestra de que tú intentaste cerrar un contrato con Scarlett, que más encima tuiteaste Here haciendo referencia exacta a esa voz y esa película, y después ella sale públicamente diciendo, yo explícitamente dije que no. Discúlpame, pero cualquier abogado ex ante te habría dicho, acá se te viene una demanda, y por mucho que caigas en el clásico tecnicismo que mucha gente hace cuando quiere de alguna manera usar una canción que no tiene los permisos y le cambia tres notas y cae fuera del rango que es considerado plagio, bueno, esto es tan explícito que
Es que Y estoy de tiene acuerdo unos temas. contigo. Sí, mi único punto que es estupidez, pero no provocada por falta de coeficiente intelectual. Es estupidez provocada por la hormona que sea que sea la manía y el ego. Sí. No, absolutamente. El poder corrompe y el amigo Sam está pensando que es el rey del mundo. De hecho, como que volvió a reflotar toda la conversación sobre si el directorio de OpenAI tenía razón cuando tenía dudas sobre el manejo y las capacidades de gestión de Sam Altman, porque al parecer mentía o no les contaba toda la verdad y cosas por el estilo. Uf, se la entregó gratis. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona la serie de, como le podríamos poner un nombre, de Gossip El AI, culebrón. el culebrón de la inteligencia artificial. Bien. Bueno, pasando a nuestro plato de fondo, ¿te parece, Daniel? Vamos a lo importante. Esto es lo Bueno, realmente importante a lo del día. importante, a lo trascendental, a lo emergente, lo que le está dando forma a la sociedad, a la economía, a nuestro planeta, que es lo que nos gusta hablar en este podcast. Y en palabras de mi amigo personal, Daniel San Martín, esto es más peligroso que una guerra nuclear. Daniel, ¿de qué estamos hablando? Como siempre decimos, esto no sale todos los días en los medios, pero la verdad que la humanidad hoy día enfrenta varios peligros. Varios de ellos hemos hablado acá, algunos obvios, como la amenaza nuclear, la guerra en ciernes, los posibles peligros que tiene el desarrollo de inteligencias artificiales cada vez más poderosas. Pero hay otro, el calentamiento global también, por supuesto, es un peligro, pero hay un cuarto peligro que en el largo plazo es aún más amenazante, que es que nos vayamos quedando en un planeta con cada vez menos seres humanos. En palabras un poco más técnicas, las tasas de fertilidad han ido disminuyendo de manera muy acelerada en todo el mundo y por ahora no se ve una tendencia que contrarreste esto. Por lo tanto, si esto continúa, em, se calcula que la humanidad va a llegar a su pic alrededor del 2000, hay un montón de estimaciones, pero entre el 2080 y el 2100, y de ahí, si uno hace la proyección con los datos de hoy día, va a comenzar a disminuir la población y no es claro lo que va a ocurrir después. Es obvio que si no se cambia en el largo plazo una tasa de natalidad hacia una tasa de reemplazo, es decir, que la gente tenga la cantidad suficiente de hijos para reemplazar la gente que existe, esto puede efectivamente terminar en un escenario de extinción. Y suena algo como muy terrible, pero la verdad que la matemática es clara y esto es algo emergente. O sea, obviamente no va a ocurrir, no hay un riesgo en el corto plazo, pero hay que ya comenzar a discutir cómo se elevan las tasas de natalidad y algunos países lo están haciendo, algunos líderes lo están haciendo y lo vamos a comentar acá. A ver, para bajar la pelota a piso, para que entendamos. Y creo que un número que dice las cosas de manera muy clara es que a nivel mundial, en los últimos 70 años, la tasa de natalidad ha caído a la mitad. Es decir, en los años 50, una mujer, en promedio, tenía un poco más de 5 hijos. Y hoy día estamos, o hace un par de años atrás, estamos en 2,2, que es exactamente lo que se llama la tasa de reemplazo. 2,2 porque en el fondo dos hijos reemplazan a una pareja y al mismo tiempo reemplazan un poquito más por las personas que no tienen hijos. O sea, hoy día estamos, yo tenía 2,1 como el número, pero es un poquito más de 2 y hoy día estamos básicamente en ese punto de reemplazo A nivel, en el fondo, promedio, global. ¿cierto? El planeta completo, porque entendemos que los únicos que hoy día realmente están bajo es en Europa, ¿bien? El resto del mundo sigue creciendo, pero sigue creciendo de manera decreciente. Es decir, Cada tiene vez más menos gen rápido. 2 cada vez menos rápido. Y se entiende, es decir, estamos en un mundo que cada día está más educado y por lo tanto hay una clase media creciente. La clase media, de alguna manera, es un invento del siglo XX y la clase media usa métodos anticonceptivos, ya sea porque no puede pagar el tener tantos hijos o porque no quiere o por la razón que fuese o por el estilo de vida o por la economía. Podemos discutirlo largamente. El punto es que esa tasa de natalidad ha caído a la mitad. De hecho, acá hay un dato interesante cuando estuvimos investigando esto, es que el 35% de los niños en 1840, solamente un 35% llegaba a tener 20 años. Bien, Wow. y de hecho el 77% no llegaba a los 70 años. Bien, es decir, como pongámonos en la cabeza, es decir, un tercio de la población no llegaba a los 20 años. ¿Bien? Y más de la mitad, un 70%, no llegaba a los 70. Entonces eso te pone, es decir, claro, así era el mundo hace casi 200 años atrás. Hoy día eso es impensado, es decir, menos del 1% de la población
se muere antes de los 20 años en un país desarrollado y solamente un 20% se muere antes de los 70. Mira, pues, ha cambiado por completo la experiencia de la vida humana. Claro, yendo más allá de los promedios, porque uno normalmente dice, oye, la expectativa del hombre en términos de vida, de promedio, ¿cierto? Se dobló desde principios del siglo, pasamos de alrededor de 40 años a alrededor de 80 en los países desarrollados, pero cuando uno entiende estos porcentajes, uno dice, claro, cuando un tercio de la población se te moría antes de tener 20 años y dos tercios nunca llegaban a los 70, y hoy día eso se revirtió completamente, uno entiende la magnitud del cambio de la humanidad. No, y eso es lo que te explica el gran, increíble aumento de la población mundial durante el siglo XX, porque la gente por un tiempo siguió teniendo muchos hijos con esta lógica de que básicamente había que tener hijos, pero la gente se mejoraron los índices de salud, la gente comenzó a vivir mucho más y tenemos la población de los boomers y un incremento de la población a nivel global extraordinario en los 40, 50, 60. Y claro, ahora ese factor, el de vivir más, sigue presente, pero las tasas de natalidad han bajado muchísimo y por lo tanto el factor de la longevidad no va a ser, salvo que hayan cambios extraordinarios, no va a ser capaz de compensar esto en el futuro y por lo tanto vamos a empezar a ver em, índices de poblaciones decreciendo. De hecho, yo tengo acá un dato que quería compartir también interesante, que se estima que el 2050 3/4 de los países no van a tener suficientes bebés para mantener su población. Es decir, 3/4 de los países van a empezar a ya a ver su población decrecer y ya para el 2100 el 97% de los países van a tener una población que va a ir bajando. Ojo con lo que estoy diciendo, ya no es que las tasas de fertilidad bajen, es que la cantidad absoluta de seres humanos que viven en el territorio de los países va bajando. Es decir, casi todo el mundo va a ver una población en sus países que baja el año 2100. De hecho, un poquito antes, de acuerdo a diferentes estudios que hemos estado revisando para preparar este capítulo, alrededor del 2080 se supone que la cantidad de muertes va a ser superior a la cantidad de nacimientos. De nuevo, en el agregado del planeta completo. Entonces, eso también te da una sensación de cómo esto va a ir cambiando. Pero a la vez, el cómo va a cambiar la composición de la pirámide, ¿cierto? Es decir, cada día más, en la medida que esto pasa de manera progresiva, es que vamos a tener una población menos joven, sobre todo en el fondo en Europa, en Sudamérica, en Norteamérica. Y el único lugar donde eso de alguna manera se va a sostener durante más tiempo va a ser en África. Lo hablábamos un par de capítulos atrás. Incluso Asia va a empezar a bajar su población alrededor del 2050. Y solamente África se espera que mantenga, por decirlo así, el aumento de su población hasta finales de este siglo. Sí, bueno, es que la verdad que estos movimientos demográficos tienen un montón de aristas y un montón de efectos, lo hemos comentado acá. Uno es el cambio en los equilibrios geopolíticos. Vamos a tener un mundo donde la enorme mayoría de los jóvenes, y de hecho la enorme mayoría de la fuerza laboral, va a estar en África. O sea, África va a tener una potencia económica, va a ser una potencia económica indudablemente desde aquí a 50 años y comienzan además a producirse desbalance en la población. Europa, van a haber muy pocos europeos a nivel global, van a haber muchos africanos a nivel global. De hecho, te tengo un dato más sorprendente el otro día, esto es discutible, hay un montón de estimaciones, pero ¿tú sabías, Tomás, cuál va a ser el idioma más hablado el año 2050? El francés. Lo preparaste, porque sí, la idea era sorprender a la gente que nos escucha. Sí, el francés, pero no por Francia, como te puedes imaginar. No, justamente por África. Por África, por África. Así es, no es el chino, no es el hindi que uno podría llegar a haber aventurado de algunas Lo partes que pasa de es que India. estáis abriendo el tema, porque creo que ya llevamos 5 minutos dando datos y la gente como que se aburre un número detrás de otros, pero creo que todos entendieron la magnitud del cambio, ¿cierto? Y el punto es que esto tiene muchas consecuencias, partiendo por lo que tú acabas de decir. Oye, van a haber muchos menos europeos y van a haber muchos más africanos. Por lo tanto, si lo que vemos, la tendencia cultural, política, incluso como la hegemonía valórica, probablemente va a estar mucho más mandatada por lo que África piensa, no por lo que Europa piensa. Es decir, hoy día nosotros tenemos una herencia cultural y una serie de valores, incluso instituciones multilaterales, que en buena medida tienen ahí ingrained, con la palabra en español, embedded, y el pensamiento europeo. ¿Bien? Incorporados, Pero claro. ya, claro, está completamente incorporado, está en su génesis. Pero acabo de nombrar un tema,
nos vamos al tema de pensiones, nos vamos al tema de las democracias, nos vamos al tema de la estructura económica, de las cargas impositivas, y todo necesariamente va a cambiar a como han sido los últimos 70 o 80 años de el mundo moderno que conocemos. No, es que esto es muy interesante porque hay un cambio no solamente geográfico, sino que además etario. Es decir, simplificando un poco el argumento, las grandes decisiones las tomaban hombres de mediana edad del mundo occidental hasta ahora, o los últimos 100 años. Lo que vamos a ver en el futuro es que van a tomarlo mujeres y hombres probablemente de muchos ellos de países de africanos u otra parte de alta fertilidad, mucho más viejos, ¿sabes? O sea, lo más probable es que las políticas, uno de hecho el otro día estaba viendo, por ejemplo, la edad promedio de los líderes globales ha aumentado, ahora todos los grandes líderes globales tienen sobre 70, y por lo tanto en Claro, un mundo a futuro que la edad promedio deje de ser 25-30 y pasa a ser 60-65, todas las políticas y todas las preferencias sociales cambian. Entonces es muy, muy impactante este remix demográfico, va a cambiar por completo los equilibrios de poder en el mundo. bueno, ¿te parece, Daniel, que vayamos uno por uno comentando brevemente? Porque creo que vale la pena. Primero, esto que estamos hablando, es decir, política a nivel planetario, si lo pensamos en un buen agregado, en 50 años va a ser completamente diferente a la que vemos hoy día, justamente porque probablemente va a bajar la relevancia, comillas, política por masa de gente de lo que podría ser Europa y Estados Unidos, y va a aumentar relativamente lo que va a ser Asia y África. Lo segundo, creo yo, es lo que está empezando a hablar Daniel, y es que al ser el promedio de la población mayor y la prevalencia de las personas que tienen experiencia mayor también y que se mantienen vigentes, porque en el fondo, ante una persona a los 70 años y está, por decirlo así, en retirada de la vida pública, o si era presidente de una compañía, también iba en retirada, hoy día no. Entonces, también hay un fenómeno ahí de cómo la sociedad probablemente se va a poner un poquito más conservadora. Es decir, todo este progresismo que ha existido en los años 20, perdón, durante el siglo XX, creo yo que se puede pegar una cierta frenada. Ya estoy especulando y me estoy aventurando, pero un poco el fenómeno de lo que, por ejemplo, pasó en Chile en las últimas elecciones, donde al existir un padrón con voto obligatorio, se incorporó un montón de gente a votar que antes no votaba. Y muchas de esas eran personas de mayor edad, que simplemente se habían desenganchado de la política. Pero cuando lo obligaron a levantarse de su sillón e ir a votar, votaron de una determinada manera. Y eso afectó claramente las cosas. Entonces, de nuevo, si el mix de la población, por decirlo así, antes la mitad de los votantes tenían bajo 40 y la otra mitad tenían sobre 40, ahora va a pasar de que la mitad va a tener bajo 50 y la otra mitad va a tener sobre 50. Cuando te sube 10 años el promedio de edad, cambian las políticas, cambian las preferencias por los políticos, tal vez para mejor, en el sentido que personas con más experiencia tal vez tienen algo más que decir, y tal vez para peor, porque personas que no se quieren aventurar a cambios no están dispuestas a mejorar, no sé. O sea, va a depender un poco de dónde estás tú. Para los jóvenes lo más probable es que va a ser peor. Anteriormente la gran masa era gente de 20-30 años que votaban y las políticas tendían a favorecerlo. Podríamos ver en algunos países donde la gran masa está en 50-60 años y por lo tanto los jóvenes van a ser una tremenda minoría y por lo tanto en general las políticas van a tender a favorecerlos menos. O uno podría a grandes rasgos predecir eso. Mm, exacto. Bueno, después el segundo tema, bastante lógico, es el mundo de las pensiones, ¿cierto? Queridos, un detallito que se nos olvidó contar. En este emprendimiento, en estas ganas de que efectivamente este podcast siga creciendo, sea más sustentable, podamos tener una comunidad más grande, no nos queda otra que tratar de hacerlo más sustentable y por lo tanto nos unimos a algo que se llama Patreon. Yo encuentro que lo más entretenido es que podamos tener una comunidad directa donde conversemos y vayamos definiendo las pautas. Vayamos diciendo de qué conversar y ustedes nos vayan ayudando a decir, oye, este es el tema de esta semana, este es el ángulo, estos temas tenemos que abordarlo, etcétera, etcétera. Y creo que esa es la gran invitación, ser parte de esto. Y lo mismo, si se quieren poner con un par de luquitas o un par de dólares, van a ser muy bien agradecidas. No van a ser para nosotros, van a ser simplemente para la producción. Y eso. Bueno, queridos, un abrazo a todos. Históricamente, los primeros sistemas de seguridad social que se inventaron en Europa a principios del siglo XX tenían la lógica fundamental de que en el fondo uno tenía, por cada 10 trabajadores, uno tenía un pensionado. Y por lo tanto, si es que todos pagaban un 10% de su sueldo, eran capaces de pagarle a un quinto o un sexto un 50% de su sueldo, ¿cierto? Y eso
en la medida que empezó a cambiar esta pirámide poblacional, dejó de funcionar. Y eso es parte también de lo que explica este sobreendeudamiento de los estados europeos. En el futuro, esto va a ser completamente insostenible. Es decir, y por eso es que la migración a sistemas de capitalización individual es tan relevante. Aún así, cuando no hay ningún componente de reparto y cuando más encima las personas viven mucho más tiempo, los sistemas de pensiones tienden a colapsar. Es decir, la parte, por decirlo así, solidaria del sistema, donde hay reparto, donde hay personas que con el sueldo o con los impuestos que pagan hoy financian las pensiones de quienes se pensionan hoy, va a ser cada día más insostenible. Pero por otro lado, las personas que ahorran para su pensión, los sistemas de pensiones fueron concebidos para que una persona se retirara a los 65 años, pero porque se moría a los 70 o los 75. Pero cuando se retira a los 65 y tiene todavía 30 años más por vivir porque se muere a los 95 o a los 100, chuta, no hay ahorro que se sostenga, ¿no? No, y además porque efectivamente el sistema de capitalización privada es un mínimo que uno debe tener, pero al final si a nivel global, uno tiene, para exagerar el argumento, el 90% de gente que no trabaja y 10 personas, o sea, hay un ámbito real de la economía también. O sea, si no hay por muchos derechos que estén bien hechos en el contrato, si físicamente no hay suficiente gente trabajando para los que no trabajan, no hay producción. Obviamente hay un montón de otros factores que no queremos meter porque si no este capítulo nos dura 57 días. Automatización, inteligencia artificial, estamos tratando de mantener los otros fenómenos Por favor, por Daniel. eso. Como ceteris paribus, como se dice en economía. No metamos los otros fenómenos, pero efectivamente una población que baja en número y donde el porcentaje de gente mayor es mucho más alta, genera unas presiones enormes sobre los sistemas de pensión. Sí, pero bueno, si queremos saltar al siguiente tema, es lo que tú mencionabas, la composición de la economía. Es decir, efectivamente, una economía donde una buena parte de la población baja su poder adquisitivo porque se retira y por lo tanto tal vez no tiene tanta capacidad de gasto, obviamente se va a enlentecer. Al mismo tiempo, tenemos esa tremenda economía con un porcentaje menor al actual, pagando impuestos activamente, porque normalmente la tercera edad no es un pagador de impuestos. Paga, sin duda, pero paga menos que las personas que están en Esos edad son activa a receptores los netos. años. Exacto. Claro, entonces, obviamente, el Estado como recaudador de impuestos y teniendo, por decirlo así, un presupuesto disponible, va a estar complicado, pero al mismo tiempo la economía se enlentece. Entonces, claramente hay un factor de estrés importante porque, de partida, la persona que tiene que trabajar le van a tener que subir los impuestos si es que queremos tener estados del mismo tamaño que teníamos ayer. ¿Bien? Por otro lado, esa misma persona tiene que ahorrar más porque se da cuenta que ahorrando el 10 o tal vez el 20% no le va a alcanzar para poder jubilarse durante 30 años. ¿Bien? Probablemente eso o te genera de que se te achica mucho la cantidad de ingresos disponibles y por lo tanto vamos a ir en una sociedad más austera, o bien todo el mundo se empieza a hacer la idea de que no se trabaja hasta los 65, sino que se trabaja hasta los 80. Porque hoy día vemos, en el fondo, una expectativa de vida de 80 años. Pero no sería nada de raro que en 20 años más la expectativa de vida sea de 100. Es decir, esto va avanzando muy rápidamente generación tras generación. Entonces, este desfase, que está siendo tan rápido y que uno no alcanza a acostumbrarse, va a hacer que una persona a los 60 años quiera retirarse, se da cuenta que no todavía tiene los ahorros o que tal vez tenía lo que esperaba ahorrar, pero dado que ya no espera vivir hasta los 75, sino que espera vivir hasta los 100, dice, chuta, la verdad es que no alcanza. Y el Estado al mismo tiempo le va a decir, a mí me encantaría a usted apoyarlo, pero la verdad es que hoy día tengo muchos más como usted que están en la misma situación y tengo muchos menos trabajando. Y eso me lleva, no sé si me estoy adelantando, Tomás Sánchez, deténme Por favor, si lo estoy haciendo, pero a que vivir a cambios culturales, sociales muy profundos. O sea, un mundo donde la mayoría de la gente está retirado, son adultos mayores que no trabajan, donde la mayoría de la gente es así, luce muy distinto a nivel cultural, a nivel social, como en la ciudad, como es, no sé, el mundo cambia de aspecto, es un mundo muy atingente, emergente. no, me gusta tu punto, porque claro, tienes toda la razón. Es decir, podemos ir desde más personas en silla de ruedas y por lo tanto no tenemos por qué tener tantos escalones y escaleras y se transforman en un tema, hasta simplemente muchas cosas van a suceder de manera más lenta y pausada porque la gente no va a querer estar tan apurada
o la gente va a poder tener más tiempo para sentarse a almorzar y los restaurantes que estaban acostumbrados a servir 3 servicios de comida a la hora de almuerzo van a poder servir solamente 2 y por lo tanto van a tener que subir los precios para pagar el mismo lugar. O sea, No de sé, nuevo, que creo cuando que la excepción sea gente joven con ganas de moverse rápido, es un mundo que luce distinto. El transporte público, ya no vamos a necesitar tanto transporte público. Mucha gente no se va a querer estar moviendo todo el día para allá, para acá, no va a necesitarlo. Vamos a tener tal vez muchos más parques en la ciudad, no sé, no lo sé, pero es o una mucho más ciudad que va bares. a lucir diametralmente distinta a como las vemos hoy día, porque obviamente las ciudades son respuesta a las necesidades y a las demandas de un agregado de individuos. Sí, estoy Eh, muy de acuerdo. Claro, y va a cambiar la presión sobre el transporte, va a cambiar la presión sobre la necesidad de colegios. Tal como, tal como hoy día vemos que hay iglesias que están dedicadas a hacer o bares, o café, o bibliotecas acá en Europa, uno se hace la pregunta, bueno, ¿qué van a hacer mañana esos jardines infantiles y esos colegios que ya no se están usando? restaurantes, salones de té para las señoras, para las enormes y masivas poblaciones de señoras que se juntan a tomar el té, no lo sabemos. Y también culturalmente, como un Bueno, mundo pero donde... oye, ahí nos lleva a una pregunta que era parte, no sé si te acordáis, uno de los artículos que te compartí durante la semana, esto que especulaban sobre también, bueno, cómo va a ser la vejez, porque es Eso. muy diferente de que la vejez simplemente aumente progresivamente, porque estamos como chuteando la edad, pero sufrimos una vejez, y esa vejez se sufre y por lo tanto no es que nos muramos jóvenes más tarde, sino que tenemos una vejez más prolongada, y ese es un escenario. El segundo escenario es este escenario como ideal que estamos hablando. Tenemos una muy buena vejez y de repente de golpe a los 100 años se te acaba la pila y te mueres. El escenario de Dorian Gray. Claro. Después hay un escenario donde, de nuevo, pensando en todos estos avances tecnológicos, pensando en todo lo que se está invirtiendo hoy día en biotecnología para que uno pueda vivir más, es que existe algún tipo como de regeneración. Esto de que, oiga, sabe que su páncreas ya está medio viejo y es probablemente lo que le va a fallar y lo que lo va a matar. Bueno, la verdad es que tenemos esta hormona, tenemos esta biotecnología, tenemos esta pastilla de que le va a regenerar el páncreas y usted pagando la módica suma de tantos miles de dólares puede terminar con un páncreas regenerado de un niño de 20 años. Eso lo vamos a llamar el escenario Wolverine. Wolverine. ¿Cómo lo es? Por el Hombre, no, personaje de pues X-Men. no. No, es siempre en esto, la clave del futurismo es ponerle un nombre atractivo a cada uno de los escenarios. Esa es la mitad del secreto. Bueno, ¿y cuál es el cuarto escenario, Daniel? Tú explicaste donde que quedamos siempre jóvenes. Exacto. Te faltó el Jonathan Swift, que somos No, pero inmortales, claro. pero siempre seguimos envejeciendo eternamente. Ah, claro. No, Ese, no, ese igual es es que bien aquí, terrible. Es como que siempre seguimos vivos, pero vamos envejeciendo muy lentamente. no, no, es que yo le agregué un quinto, el que simplemente retrasábamos la edad de jubilación, pero seguíamos teniendo una vejez dura, por decirlo así. ¿Bien? Porque ahí está otro más que sería un quinto, que es este Peter Pan, el que estamos por siempre jóvenes y como que no nos morimos. Y ¿Cierto? claro, y O sea, efectivamente, imaginémonos de que todos esos startups que están buscando derrotar la muerte lo logren. ¿Bien? Pero creo que también abre una tremenda pregunta, pensando en las primeras opciones que dimos. O sea, ojalá logremos morirnos algún día relativamente bien, pero también podemos entender de que podemos tener vidas penosas durante mucho tiempo y como que nos morimos más tarde porque prolongan la vida medio forzosamente. Que a todo esto es algo que uno suele ver hoy día. A mí me ha pasado con varios familiares cercanos que uno dice, chuta, esta persona hace 50 años atrás se habría muerto y hoy día es la tecnología la que prolonga la vida un poquito forzosamente. Y claro, todos agradecen los primeros 10 años de que se alargó la vida, pero tal vez los últimos 5 ya no son tan buenos. así es. Pero bueno. Te dejé pensando, ¿ah? No, es que estaba pensando ahora cómo tenemos, es que preparamos demasiado, tenemos demasiados temas y no vamos a alcanzar a tratarlos todos. Vamos a tener que hacer una segunda parte de este capítulo. Pero ya, del ¿por capítulo. dónde te gustaría ir? Porque Dime tenemos por acá dónde dos quieres. opciones. Bien, Tenemos la no, opción de las políticas, de qué cosas están haciendo los gobiernos hoy día para contrarrestar estas tasas decrecientes de fertilidad, para intentar rejuvenecer un poco su población. Y tenemos el otro gran tema de el futuro de largo plazo. ¿Qué va a pasar de aquí a 200 años? Y hay discusiones mira, Daniel, teóricas yo creo que súper alcanzamos con los dos. interesantes.
Yo creo que alcanzamos con los dos. Vamos primero con lo que se está haciendo hoy día y por qué pasa esto, ¿cierto? Vamos. Estimadas, estimados, este breve video es para pedirles no solo su apoyo, sino que para hacerles una invitación. Nos ha ido bien con el podcast. Estamos creciendo, cada vez más gente nos escribe y por eso hemos decidido dar el siguiente paso de profesionalización. Y para eso queremos pedirles su apoyo. Hemos abierto un Patreon, donde pueden inscribirse no solamente para hacer algún apoyo en términos económicos que nos permita mejorar la producción, traer más invitados, sino que principalmente, y aquí lo importante, para generar comunidad. La idea es que vayamos juntando un grupo de gente que realmente está interesada en tener esta mirada de futuro, en preocuparse de los temas realmente importantes y no las cosas del día a día. Que en esta comunidad todos juntos vayamos creando pautas, vayamos decidiendo los temas de los próximos capítulos y vamos decidiendo juntos cuáles son los temas que realmente vale la pena tratar, qué tipo de invitados deberíamos traer y así sucesivamente. Entonces, les hago esa invitación a todas y a todos. Apóyennos, únanse y creemos juntos esta comunidad de emergente, el futuro hoy. Muchas gracias. Uno de los temas, de hecho tú lo comentaste, creo que hace un par de capítulos, o lo comentaba entre nosotros, esto de cómo Corea, de hecho, instauró un ministerio de este tema, y justamente siendo consciente. Parte, por ejemplo, de los temas que se hablan hoy día, o lo que se ha hecho históricamente, tanto en Japón, en Corea, en Alemania, es que hay una serie de incentivos tributarios y económicos para que usted quiera ser padre. Es decir, todo el mundo reconoce que ser padre es, comillas, costoso en muchos sentidos, económicos, de tiempo, de esfuerzo, y por lo tanto los gobiernos dicen, bueno, nosotros igual necesitamos una población que siga creciendo, y por lo tanto le vamos a ustedes contar impuestos o le vamos a nosotros pasar dinero para que usted pueda mandar a su hijo al colegio o para pagar todo lo que sea necesario. Sí, ahí hay una discusión bien interesante, algunos intelectuales que dicen que con eso se incentiva a personas de bajo ingreso que tal vez no van a educar también, es un argumento bien Bien borderline. maldito. Y de hecho, en el fondo el nivel como de calidad de la educación media podría empeorar. Entonces hay un economista que se llama Robin Hanson, que es uno de mis héroes, que él dice, no, que lo que debería hacerse es que los padres reciban impuestos de sus hijos, un porcentaje del impuesto que sus hijos paguen una vez que ya estén en la fuerza laboral. En otras palabras, bien a lo economista, él dice, poner los incentivos para educar muy bien a tu hijo, cosa que tu hijo gane mucho sueldo y cuando tu hijo pague los impuestos, ahí tú recibes, digamos, la mitad. Que Es esta interesante, como cosa no es media. malo el... Sí, sí. Entonces están puestos los incentivos a no solamente a tener hijos, sino que además a educarles y darles todo el cariño para que sean ciudadanos muy productivos el día de mañana y paguen muchos impuestos y una parte de esos impuestos vaya a los progenitores. Después lo segundo que se está discutiendo mucho y que yo creo que es lo más complejo, pero probablemente lo más importante, es cómo se cambia el estilo de vida para que sea más amigable con los padres. Porque de alguna manera tenemos una herencia, ¿cierto? Que venía, comillas, de la clase alta europea, que estructuró una serie de instituciones, llámese los colegios, los horarios laborales, la forma de trabajar, etcétera, 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 porque esas personas podían tener de alguna manera una persona que las ayudara, una empleada doméstica, como queramos llamarlo, que podía darle una institutriz en algunos casos, que podía darle ayuda con sus hijos. ¿Bien? Y por lo tanto, en el mundo moderno, cuando el trabajo y la estructura de la sociedad está diseñada asumiendo de que usted va a dejar su hijo con un tercero, y ese tercero hay que pagarlo, es muy caro. Y al mismo tiempo es muy incómodo, porque usted si quiere efectivamente ser un buen padre, criar a su hijo, estar presente, tampoco lo puede hacer. Entonces ahí se abren un montón de preguntas de, bueno, cómo funciona justamente trabajos más híbridos, cómo pueden funcionar el día de mañana empresas que las guarderías de niños están en la misma empresa, cómo se reparte mejor la carga laboral, la carga, perdón, familiar entre el hombre y la mujer. O sea, hay un montón de aspectos que tienen que rebalancearse, rediseñarse para un mundo donde efectivamente hombres y mujeres trabajan y donde no están los recursos para pagar una institutriz o alguien que cuida a tus hijos mientras tú trabajas. Y que claro, yo creo que hay parte importante del descenso en la fertilidad es porque es complicado hoy día. No solamente es caro privadamente, sino que efectivamente es complejo las expectativas y que está muy bien, pero las expectativas de lo que se espera de ser papá y mamá hoy día son mucho más elevadas que yo creo que hace 80 años, sobre todo para los Además, papás. ¿Sabes? Los papás hace 2 generaciones atrás no se esperaba que estuvieran jugando y haciendo las tareas todos los días con los hijos y por lo tanto
Pero hoy día sí, por lo tanto estamos poniendo un nivel de tensión y presión sobre los padres jóvenes en las grandes ciudades, sobre todo, muy, muy, muy alto, que de alguna manera hay que liberar esa presión para incentivar a las personas a que hagan lo que de cierta manera podrían No, hacer en otras circunstancias. y también se elevaron los estándares de lo que se espera en términos de la educación de un niño. Es decir, hace, hace 100 años atrás, por decirlo así, pegarle a tu hijo y que le pegaran en el colegio era completamente aceptado y por lo tanto, comillas, la formación se arreglaba con un golpe y de lejos. Y hoy día se espera mucha más psicología, mucho más entendimiento, mucha más empatía, mucha más inteligencia emocional y eso obviamente más tiempo, eso es más conocimiento, eso es más desgastante. Eso significa padres que tienen que estudiar para ser padres para ponerlo en español, y que lo hacen. Sí. Entonces, bueno, y como nos estamos alargando tanto el capítulo y veo a Daniel desesperado porque estamos eh, ya alargados, vamos al futuro. Vamos a Daniel con sus tesis disonantes que dicen, no, queridos, esto no se va a acabar todo el año 2100 cuando los humanos cada día tengamos una población más pequeña en el mundo, sino que esto puede ser que se revierta. Hay una discusión, un debate en la comunidad científica e intelectual súper interesante del ultra largo plazo. Porque si uno va directamente a la matemática y la tendencia sigue tal como está hoy día, matemáticamente no hay ningún lugar a dudas, si uno no pusiera ni un elemento más sobre la mesa, la humanidad se va a extinguir, no hay mucha vuelta que dar. No, no, Entonces, se va a extinguir. En algún minuto la gente va a decir, oiga, sigámonos reproduciendo. El último viejo no. sin ese efecto de que la gente diga, digamos, las tasas van hacia abajo, y hay una discusión de si vamos a través de políticas públicas ser capaces de revertirlo. Pero hay un argumento muy interesante, un artículo del 2019 que vamos a dejar acá en la descripción, que decía que naturalmente, necesariamente va a haber un rebote y que tiene que ver voy a tratar de explicarlo lo más fácil posible, pero hay un fenómeno que se llama la heredabilidad, que es gente, familias que tienen más hijos, sus hijos tienden a tener más hijos. Y por lo tanto lo que va a pasar naturalmente es un proceso literalmente de selección natural. En, digamos, 100 años más, toda la gente que nace va a venir de familias que tienen una cultura muy pro niños, porque nacieron y por lo tanto sus padres están sesgados hacia tener niños. Y el porcentaje de niños que nacen en esa cultura va a ir aumentando, aumentando, aumentando hasta llegar a un momento crítico donde la vasta mayoría de los seres humanos que nacen vienen de una cultura donde se valora mucho tener niños y por lo tanto va a haber un rebote, sin que hubiera ninguna política pública, sin que hubiera ninguna intervención exterior, ni un darnos cuenta de nada, sino que naturalmente por el propio proceso de selección natural va a haber un rebote, lo cual es interesante, esperanzador y por supuesto muy discutible también. Yo lo discutiría no por la heredabilidad. Es decir, yo creo que hay un fenómeno, y esto lo voy a hablar simplemente por la experiencia, por decirlo así, de conocer a 30 o 50 personas que son de familias numerosas, te podría decir que sí, tienden a tener una predisposición a esto. Y más encima él lo tiene estudiado, digamos que es cierto. Pero esto tiene igual, por un lado, rendimientos decrecientes, y por otro lado tiene límites o tiene cosas que lo limitan, que son más bien económicos. Es un poco, creo que el ejemplo perfecto es lo que pasó en China. En China, al tener la tasa del hijo, regla del hijo único, lo que pasó es que toda la economía en la sociedad se estructuró en torno a un solo hijo. Y por lo tanto, los salarios, los costos del profesor de matemática, los costos de salir de vacaciones, los costos o el diseño arquitectónico de las casas, todo se estructuró en torno a un solo hijo. Y entonces cuando se liberalizó la política y se le dijo a los chinos, ustedes pueden tener 2 hijos, mucha gente quería, pero no podía, porque era impagable un segundo hijo. De la misma manera, este fenómeno donde normalmente las familias de clase alta o de clase baja tenían muchos hijos por diferentes motivos, hoy día una persona de clase alta que quiere tener muchos hijos, pero en verdad se acerca más a una clase media alta, simplemente no puede pagarlo. Y una persona de clase baja empieza a tener más información, más acceso a métodos anticonceptivos y también va a bajar. Pero recuerda que en 100 años más vamos a vivir en un mundo limpio, rico, sin pobreza, sin problemas. Así que la gente va a tener todo el dinero que quiera para criar a todos los No, niños no, no. que corran por las Que, calles. Así que vamos querido adelante. Daniel de las Mercedes, no caigas en ese discurso tecno-optimista, mesiánico, demagogo.
Porque yo estoy en absoluto desacuerdo. Soy optimista, En, pero no en Sam soy... Altman confío para que cree nuestro Dios No, está Salvador. mal. No, por favor. Pero es que, querido Daniel, tuvimos un podcast tan bueno y lo distorsionas de esta manera. Me ¿En gusta qué el minuto sarcasmo, caímos me gusta cerrar con lo que iniciamos y con un broche de oro en una semi-sarcástico. iglesia de Sam, que efectivamente él va a ser nosotros vamos a ser todos perritos falderos de Sam que nos va a pasar la mesada. Y si nos portamos mal, nos va a pegar y nos va a recortar nuestro ingreso mínimo universal, que él se va a ganar toda la pasta del mundo. Pero nos van a anunciar eso con una hermosa voz de Scarlett Johansson, de manera muy Exacto. sensual. Bueno, queridos, antes de que empecemos a divagar más, los dejo absolutamente invitados a, por favor, contarle a sus amigos y familia que este podcast vale la pena. Coméntelo, compártelo en su red social favorita y nos estamos escuchando la próxima semana. Eso, un abrazo a todas y todos. Así que vamos adelante. Emergente, el futuro hoy. Un abrazo grande. Chao, chao.